Hola a todos y a todas, para mí es un placer estar aquí con vosotros. Quiero daros la bienvenida a este espacio de podcast donde estaremos conversando de todo, pero a través de logos, de la palabra. Mi nombre es Johan Murillo y hoy estoy con una persona que amo, que admiro, que honro y que creo que Dios también está usando en esta generación, pero por eso os vamos a decir el nombre de este espacio. Hola a todos, mi nombre es Josué Murillo, bienvenidos a Diálogos Podcast, un espacio en donde las conversaciones superficiales se quedan a un lado y vamos a conectar con la profundidad de la verdad. Diálogos es una palabra compuesta por dos palabras, dia, que significa a través de, y logos, que significa la razón detrás de todo. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 1, encontramos que el evangelista decía que el logos, la razón detrás de todo lo que vemos, es Jesús de Nazaret. Entonces, bienvenido a Diálogos Podcast, un espacio en donde día tras día vamos a volver a ver la vida desde los ojos de Jesús de Nazaret, la verdad y el logos que es Él. Bienvenidos. ¿Cómo estamos? Josué, estamos muy bien, con tremenda presentación a este espacio, queremos daros la bienvenida. Y bueno, también con este café que me han traído Josué de Bolivia, de Santa Cruz. Mira qué bonito. Quiero aquí que escuches el... Solamente camino me has dado. No te he dado, ¿no? Porque esto es premium, así que bueno, por ahí creo que en el podcast escuchamos, cámara, escuchamos por ahí el sonido del podcast y bueno, aquí si me pone la frontal podéis ver la textura del café que está tremendo. Pero bueno, sin más dilatación queremos empezar este tiempo y bueno, queremos compartir y empezar con el libro de Hechos, Josué. Un libro especial, maravilloso, en el que vemos el querigma, la proclamación. Queremos ir al grano, aprender juntos en este espacio. Y además, recuerda, hermano, que lo estamos viendo también en nuestra serie de 4 meses que vamos a empezar esta semana, ¿no? La que viene. Con la iglesia. Con la iglesia, que le hemos puesto como título El Camino. O sea, vamos a conectar este podcast con lo que vamos a ir viendo también con nuestra iglesia, Comunidad Cristiana Somos. Así que los que sois de la iglesia es para vosotros y los que no, también es para vosotros. Todos somos bienvenidos en este podcast. Así que, bueno, ¿ya o qué? Empecemos ya. Vamos para allá. Pues queremos hoy en este podcast acercarnos al capítulo 1 y al capítulo 2. Queremos hablar, aprender, escudriñar lo que el Señor nos quiere decir. Y me encanta porque dice en el primer tratado, Teófilo, algunos eruditos, hermano, dicen que se puede referir a una persona o no en sí. Un dato curioso. Además, si recuerdas, son 2 palabras compuestas. Teo y filo. Y filo, correcto. Teo significa Dios y filo significa amigo. Entonces habla de amigo de Dios. Son 2 palabras compuestas en griego. Por eso los eruditos dicen que quizás puede ser una persona o quizás puede ser el pueblo en general. Pero vemos que de alguna manera del 1 al 5 vemos que hay una serie de instrucciones que vemos que Jesús también está enseñando. Y luego si seguimos más adelante, de 6 al versículo 11, vemos cómo Jesús de alguna manera se presenta a ellos, a sus discípulos, ¿verdad? Conocemos ahí el verso característico, pero recibiréis poder y todo lo demás que sigue. Y vemos que en el 11 termina y luego Jesús asciende. Esto me encanta porque es muy de Marvel, ¿sabes? De repente asciende y se va a otro sitio. Luego del 12 al 14 vemos como los discípulos estaban orando también. Y luego hasta el final, que creo que termina en el 26. Escúchame, perdón, si no estoy mal, dice que lo recibió una nube. Ahora hablaremos de eso. Creo que tienes algo en Dragon Ball, bonito por ahí. Como en Dragon Ball. Y luego creo que hasta el 26 al final vemos que vuelven a elegir al nuevo apóstol después de que Judas se quitara la vida. Pero Josué, ¿a ti qué te ha llamado la atención de este texto? Bueno, hermano, has dado un recorrido súper potente. Bueno, con tu permiso, el café me lo bebo, ¿vale? Tírale. El próximo te preparo uno. Tírale. Pero bueno, en este podcast lo que queremos es que juntos aprendamos, porque a veces leemos los textos bíblicos y a veces no encontramos, vamos a decirlo, mucha luz, porque a veces, pues claramente es un libro que fue escrito hace muchos años atrás, pero con este podcast lo que queremos es contestar preguntas juntos y aprender juntos de cada capítulo de Hechos, qué nos enseña, qué nos revela, a grosso modo claramente, porque no queremos extendernos demasiado. Pero una de las cosas que me llama la atención en el capítulo 1, bueno, para empezar, no sé si me puedes poner aquí cámara la Biblia, mira, ponme ahí Hechos, pon ahí Hechos de los Apóstoles. Para empezar, lo que me llama la atención es que los teólogos dicen que el título original de este libro sería Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Porque el verdadero protagonista de este libro es el Espíritu Santo. ¿Verdad? Correcto. Entonces está empapado en todas las partes de este libro la figura, la persona, la dirección del Espíritu Santo en la iglesia. Pero lo que me llama la atención es el capítulo 1, verso 8, en donde
Jesús responde a una pregunta un poco rara de los discípulos. Los discípulos dice que estaban reunidos y le preguntaron a Jesús diciendo, estoy leyendo el verso 6, dice, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Esta pregunta es interesante porque denota la esencia del ser humano. Es decir, apela al futuro. O sea, tú, hermano, sí o no que a veces nos obsesionamos con el futuro. Demasiado. Más que el presente. ¿Y qué le responde Jesús? Léeme el 7. ¿Qué le responde? Bueno, el 7 dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ahí entramos. Dice, no os toca saber esto. O sea, Jesús dice, a ver, señores, mi Padre no está preocupado en que vosotros sepáis el futuro. ¿En qué está ocupado Dios entonces? Sigue leyendo. Luego dice, verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, aquí Jesús les dice, no es necesario que sepáis esto, pero sí os voy a decir lo que sí es necesario que sepáis. Lo primero, no es necesario que sepáis qué va a haber en el futuro. Lo que tenéis que saber es que mi Padre os va a enviar el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que construya en vosotros un carácter de ¿quién? De testigos. Wow. O sea, eso es lo que me impacta, que nosotros siempre estamos preocupados por el futuro, sea joven, sea mayor, sea lo que sea. Pero Jesús está más ocupado en construir un carácter en nosotros para el futuro que Él tiene para nosotros. Interesante, porque si tú lees la palabra en original del griego de testigo, significa martis o mártires. Wow. Eso lo que significa es, un testigo es aquel que está en el lugar correcto donde le han llamado para que diga lo que ha visto y lo que ha experimentado. Entonces, lo que Jesús quiere en nosotros no es que sepamos el futuro, sino que sepamos que tenemos que construir un carácter que tiene que ser fuerte en Dios para poder sufrir lo que significa testificar que Él existe y que Él resucitó. Wow. ¿Qué Tremendo. piensas de eso? Me gusta mucho porque, de hecho, esta semana justamente descubría que uno no puede ser testigo de una idea. Eso es verdad. Uno, si es testigo, tiene que ser testigo de un hecho. Claro. Y creo que a veces va un poco en relación que a veces en nuestra iglesia parece que de alguna manera somos más testigos de una idea, de un pensamiento que por años hemos permanecido, que realmente por un hecho, que Jesús vino y bajó, resucitó y resucitó a otros muertos para darnos vida y esperanza, ¿no? Y yo creo que, Josu, ahí puede nacer un poco incluso la religiosidad. Ser esclavo de una idea, de un pensamiento. ¿Qué piensas tú de esto en base a lo que has dicho, de mártir? Yo creo que lo que estás diciendo es muy clave. A veces hay un refrán o un dicho, vamos a decirlo, vago, que se dice hoy en día en el mundo evangélico, y es que en la antigüedad había un mensaje y con ese mensaje se convertían miles de personas. Pero hoy tenemos miles de mensajes, pero no se convierte ninguna persona. Eso es muy cierto. A grosso modo, claramente. ¿Qué quiero decir con esto? ¿El problema es el mensaje? Claramente no. El evangelio es el mismo ayer, hoy y siempre va a tener el mismo poder siempre. Poder. Porque Dunamis. para eso es poder, es dinamis, como dice en el griego. Ahora, ¿cuál es la cuestión de que hoy en día la gente no quiere acercarse a Jesús teniendo tanto contenido? Esa es la cuestión. Que a veces predicamos contenido, pero no predicamos la persona. Wow. La persona de Jesús. Lo que tú has dicho es clave. A veces lo que hacemos es predicar, proclamar ideas que hemos leído en un libro, ideas que nos han compartido un pastor, que nos un enseñaron, amigo, que nos han enseñado, que somos de cuna, cristianos. Sí, sí, sí. Pero no hemos tenido una experiencia personal con el Cristo resucitado. Si no, mira la vida del apóstol Pablo. Él no predicaba ideas, sino que predicaba una experiencia que tuvo personal con el Cristo resucitado. Y eso es lo que transformó. Realmente nuestra mejor predicación aquí, para proclamar, es predicar no de ideas ni contenido, predicar de la persona de Jesús, de lo que ha hecho en tu vida y en mi vida. Wow. Y eso es potente. Qué bueno. Eso es potente. Justamente esta semana también aprendía y leía que muchas veces en base a esto, a veces como cristianos nos sentimos mal porque quizás no tenemos todas las respuestas posibles para poder enfrentar a un no creyente. Y te sientes como indefenso o quizás que no tienes la capacidad necesaria para poder convencer de que hay un Dios, de que existe. Pero básicamente en el libro que leía decía eso, que a veces la respuesta más clave
no es lo que sepas de teología, de filosofía, inclusive apologética, sino de tu propia vida, tu ejemplo, ¿verdad? Tú lo has dicho. Y qué bueno, tío, de verdad que me encantó muchísimo. Hay un verso también que a mí en el capítulo 1 me encanta, no sé si te has fijado, pero es el principio que dice, y estando juntos. Eso es muy interesante, cuéntalo. Dice, estando juntos, porque esta semana veía que en la traducción original, estando juntos significaba compartiendo la sal. Explícalo eso es muy, muy, muy potente. Claro, a mí me encanta porque fíjate que Jesús ha resucitado, ¿sabes? O sea, que no es cualquier cosa. Él resucita, Él viene aquí. Pero a pesar de haber resucitado, haber vencido la muerte, el único ser humano capaz de haber conseguido eso, se sienta en una mesa a compartir sal. O sea, es flipante porque de alguna manera el Evangelio me lo baja a que es algo natural. Y a veces parece que compartimos el Evangelio como algo artificial, como algo que tengo que tener el mejor traje, la mejor ropa, ser de una manera, pero a Jesús le encantaba lo natural. Y creo que en una mesa no hay nada más natural que decirle a alguien, oye, por favor, ¿me puedes compartir la sal? ¿Qué piensas tú de esto? Pues imagínate, lo que tú estás contando está potente porque cuando dice Jesús, conectando con lo de compartir la sal, como es algo orgánico, es algo natural, es algo que se produce de manera, por así decirlo, fluida, cuando Jesús dice que nos va a llenar el Señor con su Espíritu Santo y recibiremos poder, es interesante que cuando Dios llena una nube de agua, ¿para qué la llena? ¿Para que la contemplemos? No. No. ¿La llena para qué? Para que llueva, para que llueve, para que se moje todo lo que está ahí. Wow. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando Jesús nos llena con su Espíritu Santo, ¿por qué nos llena? Para que nos vean todos de que, ¡guau, qué bien! No, sino ¿para qué? Para impactar, y es lo que tú estás diciendo, para compartir la sal, esa sal que ha tocado nuestro corazón, para compartir esa vida, ese poder a los demás. ¿Me hago entender? Es decir, recibiremos poder, seremos llenos para poder proclamar a aquellos, estáis vacíos, necesitáis al Espíritu Santo de Dios. Qué bueno. Y eso me impacta porque lo que no se desborda, imagínate que hay un cristiano muy lleno, pero no comparte realmente, no es testigo, es un cristiano que se va a pudrir. Como el mar muerto. El mar muerto es muerto porque solamente recibe del río Jordán, pum, agua. Y después de ahí no hay nada más. No fluye. Entonces lo que está lleno, pero no se desborda, llega un día que se estanca. Por eso tenemos que proclamar lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Wow. Y me recuerda un poco también el desenlace también de Judas, ¿verdad? Claro. Aquel cristiano que no deja impactar con su llenura es un cristiano que al final se pudre. Pero Josu, yendo al capítulo 2, más adelante, vemos también cómo de alguna manera empieza la iglesia. Ya empieza a utilizarse el término de iglesia que antes quizás no había. Y vemos que también hay una venida, una visita del Espíritu Santo, ¿verdad? Hasta el versículo 13, del 1 al 13, vemos que estaban juntos, unánimes. Y es cuando este texto lo hemos visto seguramente muchas veces. Y luego a partir del 14 es cuando Pedro, de alguna manera, como que toma el control de la palabra y también parece ser que empieza a predicar y la gente se empieza a convertir, a cambiar. Y me encanta porque Pedro, de alguna manera, yendo un poco hacia atrás con Judas, quizás los dos fallaron a Jesús, pero había algo diferente en ellos. ¿Qué piensas tú de esos dos tipos de personas, Pedro y Judas? Yo creo que los dos eran iguales, claramente, porque los dos llegaron a un punto en donde se equivocaron. Pero ¿cuál fue el punto de inflexión del uno y del otro? Que Pedro, aún teniendo culpabilidad, todavía quiso, no sé cómo decirlo, no quiso que la culpabilidad lo abordara tanto hasta tal punto de arruinar por completo su historia. Wow. En cambio, Judas creo que no tuvo el valor todavía para enfrentarse a la culpabilidad de fallarle a Jesús, sino que yo me imagino cayó en una depresión severa, que lo único que hizo fue pensar que la muerte era la única solución a esa traición tan fuerte que había hecho con Jesús. Pero lo interesante para mí de Pedro es eso, que la culpabilidad no lo abordó tanto. ¿Por qué? Porque Pedro dijo, al final, este hombre, si ha perdonado a gente peor que yo, porque dice que Jesús se sentaba con pecadores, con gente que recaudaba impuestos, pero no era gente legal. Y Jesús era cercano a esa gente y esa gente le encantaba estar con Jesús. Yo creo que en el fondo Pedro conoció a un verdadero Jesús de que aún en nuestras peores temporadas, aún en nuestros peores fallos, Él sigue estando ahí para perdonarnos. Wow. Creo que Judas nunca experimentó realmente ni conoció bien la gracia de Jesús.
solamente conoció sus beneficios. Y eso nos pasa muchas veces. Cuando conocemos los beneficios de Dios y un día fallamos, nos apartamos. Pero cuando conocemos su gracia, aún fallando, nos seguimos manteniendo firmes, aunque a veces sigamos errando. Sumando lo que dices tú, Claro. si tan solo Judas supiera que a pesar de lo que hubiera hecho, Jesús hubiera sentado a compartir sal, como vimos en el capítulo 4, quizás no hubiera hecho eso, ¿verdad? Qué tremendo, Josué. Y una cosa, para ir terminando, yo creo que la pregunta que podríamos hacer para terminar sería, ¿para qué Dios mandó a su Espíritu Santo? ¿Para qué lo mandó? Y una de las cosas que me llama la atención es que Dios manda a su Espíritu Santo para que podamos ser testigos de la vida que cambió la historia de la humanidad en un antes y un después, pero no como una idea, sino como una verdad personal. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero cuando Jesús dijo la verdad, no está hablando de una verdad conceptual, está hablando de una verdad experimental. Wow. Es decir, una relación. El Espíritu Santo vino a esta tierra para que nosotros seamos testigos, seamos personas que debemos estar en el lugar correcto, diciendo lo que experimentamos para que los que están ahí un día puedan experimentar ese amor que nos rescató. Yo diría eso. Tremendo final para terminar. Y bueno, queremos agradecerte por este espacio, por este tiempo. Esperamos que seas bendecido a través de este podcast y nos vemos en el siguiente capítulo.